Buenas tardes. El problema que abordamos para llevar a cabo el proyecto consiste en la siguiente situación. Les presentamos a Alberto, un abogado que recientemente se ha introducido al mundo bursátil a pesar de tener poco conocimiento del mismo. Alberto ha aprendido de manera empírica la dinámica detrás de la compra y venta de acciones. Sin embargo, recientemente ha ganado una considerable suma de dinero tras llevar un caso con éxito en la firma de abogados para la cual trabaja. Las empresas en las que más suele invertir son Tesla, Apple, bonos del tesoro, Netflix y finalmente la criptomoneda Bitcoin. Alberto desea conformar e invertir en un portafolio que cuente con acciones de estas 5 corporaciones. No obstante, su mayor inconveniente es saber qué porcentaje de su capital debe invertir en la compra de acciones de cada empresa. El tipo de metodología que se implementó en el desarrollo del proyecto basado en dicha situación corresponde básicamente a un híbrido entre un modelo de optimización y una simulación para análisis de riesgo, ambas llegadas a cabo por medio del software Crystal Ball. Para este último se utilizó OptQuest, el cual es un motor de optimización de simulación propio de Crystal Ball. La selección de esta herramienta se basa en que integraba el dinamismo de una simulación llevada a cabo en Crystal Ball como un proceso de optimización similar al visto en programas como Solver de Excel. En cuanto a la recolección de datos, el primer paso fue usar esta plataforma que es Investing, que es una plataforma de mercados financieros en la cual uno puede obtener datos sobre estos en tiempo real. De esta forma, usamos esta plataforma para encontrar los datos e información base sobre las 5 inversiones que puede realizar Alberto. Por ejemplo, si hacemos la búsqueda de Netflix, esta plataforma nos da una serie de opciones sobre las cuales podemos ahondar más. En este caso, nosotros debemos ir a General e Información Histórica, y en esta podemos encontrar todos los datos sobre los precios y variaciones sobre estos de los últimos años. Estos plazos pueden ser diarios, semanales o mensuales. En nuestro caso decidimos optar por un plazo mensual. Decidimos un plazo de 10 años, analizar 10 años, por lo cual un plazo mensual nos es más fácil analizarlo. De esta forma descargamos los datos y esto lo hicimos con las 5 inversiones posibles. Posteriormente analizamos estos datos en un Excel. Es decir, elegimos el último valor mensual de cada una de las acciones durante los últimos 10 años, es decir, desde noviembre del 2021 hasta enero del 2011. Estos datos los organizamos y posteriormente analizamos la variación porcentual de estos precios, es decir, cogimos el valor final menos el valor inicial sobre el valor inicial. De esta forma obtenemos el cambio porcentual. Ya en tercer lugar, entramos a analizar los datos sobre los cuales no tenemos una información, es decir, las predicciones de los últimos 5 años, llegando hasta noviembre del 2026. Este proceso lo hicimos teniendo en cuenta o usando la herramienta de Crystal Ball de ajustar a distribución de datos. Esto lo hicimos con los datos sobre los cuales teníamos conocimiento para identificar la distribución que más se asemejaba al comportamiento de estos datos. Ya teniendo en cuenta esta distribución, definimos las suposiciones para cada una de las acciones. Ya luego de que está definida la suposición, tratamos de predecir el valor o el precio de cada una de las inversiones. Y estos valores pues los hicimos teniendo en cuenta el último valor conocido, y a esto le hicimos el cambio porcentual que definimos en la suposición de la simulación. Para eso vamos a usar la teoría de portafolios de Markowitz. Esta teoría fue creada en 1952 por Harry Markowitz y es una teoría que utiliza la información histórica de un grupo predeterminado de activos de inversión, en este caso los que ya explicaron mis compañeras, y los utiliza entonces para construir un portafolio que tenga un nivel de riesgo deseado, un nivel de retorno deseado o una relación entre estos dos deseada por el inversor. Bueno, entonces en este caso tenemos que es un portafolio estático, tiene en cuenta la información disponible de las acciones, que fue lo que ya encontramos, y a partir de esto vamos a utilizar entonces los cambios porcentuales en el precio para construir pues, ya el portafolio. ¿Cómo se construye el portafolio? Entonces, en el primer paso es recopilar toda la información del retorno de los activos de inversión con la periodicidad deseada. Esta parte es muy importante porque podemos encontrar información de precios diarios, de precios semanales, precios anuales, entonces tenerlo todo con la misma periodicidad es fundamental. Con esto procedemos a calcular entonces un rendimiento esperado. Así que tenemos acá, básicamente es el promedio del retorno. Después calculamos la volatilidad que se mide con la desviación estándar de cada acción, de cada activo de inversión. Con esta información, lo que procedemos a calcular entonces es una matriz de varianza y covarianza, que es la que está acá, y esta matriz nos va a dar una información muy importante de cómo se comporta una acción con respecto a la otra. Esta parte es muy importante porque entonces, como queremos crear un portafolio que diversifique el riesgo,
ver cómo se comporta una acción con respecto a la otra, si sube y la otra baja, o si las dos suben o si las dos bajan, pues nos va a decir cómo está, entre comillas, cubriéndose del riesgo de una acción con respecto a la otra. Una vez que tenemos entonces esta matriz de varianza y covarianza, lo que vamos a hacer es, vamos a calcular un retorno esperado y una varianza del portafolio conjunto. Lo que vamos a hacer es, vamos a calcular unas proporciones de cómo vamos a invertir en dicho portafolio, porque ¿qué pasa? Podríamos invertirlo todo en los bonos de 30 años, o todo en Tesla, o todo en Netflix, y vamos a tener específicamente un nivel de retorno y una volatilidad. Aplicando entonces la teoría de portafolio de Markowitz, lo que vamos a tener es una proporción de cada activo de inversión para consolidar un único portafolio con un nivel de riesgo y un nivel de retorno deseados. Entonces, en este caso, estamos hablando de un inversionista que es Alberto. Alberto no tiene conocimiento de la bolsa ni de cómo funcionan las herramientas de inversión. Entonces, lo que podría hacer en esta situación es que podría decir, entonces, escoger la acción con el nombre, digamos, más atractivo, con el que sea de mayor reputación en el mercado. En este caso, él podría decir, ok, Apple, pero esta nos tiene una decisión, digamos, fundamentada. Podría ir un poco más allá y hacer un análisis un poco más profundo y mirar cuánto vale cada empresa, cuál es la valoración de mercado y hacer su inversión según pues en base a esto, pero tampoco sería correcto. O podría ir aún más allá y entonces mirar cómo varía el precio, cómo varía la volatilidad de cada acción y tomar una decisión, por ejemplo, basado en si quiere la menor volatilidad posible, en este caso es Tesla, pero tiene un retorno de 0,47%, que es menor a la inflación, entonces no es deseado. O podría irse por la acción con mayor rendimiento, y en este caso podría ser Bitcoin, pero tiene una volatilidad de 51%, que también sigue siendo demasiado alto. Entonces acá es donde viene a ser demasiado útil la teoría de portafolio de Markowitz, porque entonces va a diversificar su riesgo, invirtiendo en diferentes acciones y llegando entonces a un nivel óptimo de relación de riesgo y retorno. Y entonces esto lo va a explicar mi compañero Juan Sebastián, en donde va a profundizar en el portafolio, en la teoría de Markowitz, que tiene entonces un plus, y es que deja de ser estático y pasa a ser dinámico porque está ya incluyendo precios simulados. Bueno, entonces, como podemos ver, este es el modelo que ya acabamos de explicar, y básicamente lo que queremos con el modelo optimizado es precisamente reducir este número de aquí, que es la volatilidad del portafolio, que eso básicamente representa el riesgo de invertir en este portafolio estos porcentajes por cada una de las acciones. Y este número de acá es el retorno esperado de ese portafolio, o sea, cuánto porcentaje se espera que en promedio va a ganar ese portafolio durante un periodo, es decir, en este caso sería pues durante un mes. Entonces lo que podemos ver es que lo primero que hicimos fue tener un caso base, que es el caso en el que el inversionista inexperto escoge poner 20% de su dinero en cada una de las 5 inversiones, puesto que no sabe realmente, no tiene una estrategia de inversión. Entonces, si Alberto pusiera 20% de su dinero en cada una de las acciones, podemos ver que su portafolio tendría una rentabilidad esperada del 16% y tendría un riesgo del 11%. Para encontrar el portafolio óptimo, entonces lo que tenemos que hacer es precisamente correr el modelo. Para esto tenemos que usar el módulo de Opquest, y en este momento lo que vamos a hacer es correr solamente 20 simulaciones por temas de tiempo, pero en el Excel que se envía, el modelo fue corrido con 1000 iteraciones, que se demora más o menos 3 horas, y esto obviamente nos da un resultado mucho más preciso. Entonces, si le ponemos en ejecutar, el modelo va a hacer los cálculos necesarios y nos va a encontrar el portafolio óptimo con respecto al modelo de Markowitz, que tiene, en este caso, la volatilidad, o sea, el riesgo mínimo posible entre todas estas inversiones. Aquí lo primero que podemos ver es la distribución de probabilidad de la volatilidad del portafolio, y como podemos ver, la media es de 2.55%. Aquí podemos ver las iteraciones que hizo el programa optimizando el modelo, entonces podemos ver que empezó en un punto más alto, y este punto con el cuadrado es el punto óptimo en el que encontró la mejor solución posible. Como podemos ver, en este caso el modelo nos está indicando que se deberían invertir 0% en los bonos de 30 años del Tesoro, 0% en Bitcoin, 0% en Netflix, casi 10% en Apple y 90% en Tesla. Esto nos da una rentabilidad esperada del 3.26%,
y un riesgo esperado del 2.7%. Como había mencionado, en el caso, digamos, real, uno usaría un número de iteraciones muchísimo más alto, y en el caso en el que corrimos el modelo con 1000 iteraciones, tenemos unos resultados en el que deberíamos invertir un 10.9% en los bonos de 30 años, 0.3% en Bitcoin, 0.7% en Netflix, 7% en Apple y 81% en Tesla. Esto nos da un resultado incluso mejor, que es de una rentabilidad esperada del 3.87% con un riesgo del 2.44%. Como podemos ver, esta solución es mejor que la que tenemos en este momento con solo 20 iteraciones, y también es muchísimo mejor que la solución que Alberto podría haber escogido intuitivamente de poner el 20% en cada una de las acciones. Bueno, como podemos ver, la importancia de resolver este problema es que precisamente es un modelo que puede ser usado por cualquier tipo de inversionista que tenga poco conocimiento en el mundo de las finanzas. El otro punto muy importante es que normalmente el modelo de Markovich es un modelo estático. En nuestro caso, lo que logramos habiendo hecho este ejercicio de simular los precios futuros hasta noviembre del 2026, estamos demostrando que podemos tener en cuenta los precios futuros y asimismo encontrar el portafolio eficiente. Lo otro importante de este ejercicio es que logramos integrar la parte de Crystal Ball de suposiciones y previsiones junto con la parte de OpQuest, que es la que hace la parte de la optimización. Entonces, lo que hace el modelo básicamente es que cada vez que hace una iteración, calcula las suposiciones de todos estos valores que están en verde y al mismo tiempo optimiza el portafolio. Y esto lo hace pues miles de veces hasta encontrar el portafolio óptimo con los valores óptimos para cada una de las acciones y así encontrar la mejor relación entre rentabilidad y riesgo.